Bàsicament, jo soc el responsable del programa de cronicitat del Departament de Salut. Molt bé, doncs merci per haver-me convidat, ha estat un plaer. Estar amb nosaltres. Com que és probable que les diferents ponències diguin coses interessants que suscitin el debat, intentarem ser molt sintètics. On tenim el passador? Aquí. Jo, bàsicament, el que us faré són algunes reflexions. Algunes reflexions al voltant del títol, que és Escenaris comunitaris de futur. A veure on estarà. Molt bé. Aquest títol a mi em suggeria tres preguntes. Una és, com es preveu el futur? Si parlem d'escenaris comunitaris, què entenem per comunitat? I quins són els escenaris que podem preveure? I ho faré molt des del punt de vista de les reflexions personals. Malgrat jo estic treballant al Departament de Salut i tal, aquí us dono la meva visió personal i no és una visió institucional, no és una visió departamental, no parlo en nom de la conselleria, sinó que parlo en nom de reflexions probablement com a metge de família. En general, a mi m'agrada molt quan em demanen que parli de... Opa, això és una novetat. Que guai, que bé, després ho viurà. Quan et demanen que parlis del futur, no... perquè a un sempre li agrada plantejar-se el futur. Ara tots anem mirant aquí. Ell m'ha de mirar a mi, no pas a aquesta senyora. Però sobretot no tant perquè sempre és xulo que et demanin parlar del futur, perquè mira, com que ningú sap el que passarà, pots inventar i no passa res, sinó perquè, i no en som prou conscients, que la funció de l'adivino no és adivinar el futuro, sinó crearlo. Aquest és el tema. Sobre això es basa l'efecte Rosenthal o l'efecte Pigmalió. Està bé parlar del futur perquè imaginant el futur creem el futur. És a dir, el futur serà allò que nosaltres volem que sigui. I en base a això es guanyen la vida els adivinadors. Quan diuen, conoceràs a l'hombre de tu vida, i vas i el coneixes. Hosti, quina cosa... No, aquest home no ha endevinat, sinó que ha provocat que el coneguessis. Això està molt ben demostrat per la ciència. Per tant, a mi m'agrada parlar del futur perquè, en certa mesura, podem entre tots ajudar a crear-lo. Perquè si una cosa sabem sobre el futur és que pinta realment malament. O sigui que el futur, en l'àmbit en què estem treballant, que els que estem aquí som fonamentalment professionals de salut, pinta malament. Entre malament i fatal. O sigui que... Per què? Home, doncs perquè, malament i fatal com a conseqüència de l'èxit del nostre sistema. És a dir, que nosaltres tindrem, avui ha estat notícia aquests dies en els mitjans, a Espanya hi ha sortit molt debat al voltant de la COE, l'envejecimiento, les pensions i tal, serem el segon país més envellit del planeta. Aquest envelliment es farà a expenses de persones que viuen molt més anys perquè han acumulat malalties i problemes de salut, en un context social molt complex, divers i precari, i en unes condicions econòmiques gens halagüenyes. I el que no vulgui entendre que aquest és el futur no s'està enterant del que passarà. És a dir, que haurem d'atendre com a professionals de la salut gent molt més envellida que hauran acumulat més problemes de salut en un context social molt més complicat que el que tenim ara i tindrem, en el millor dels casos, una mica més de diners per atendre moltes més coses. I esto es lo que hay. I, per tant, nosaltres haurem de fer front a una societat envellida, amb problemes de salut, amb pocs diners i amb molta complexitat, diversitat i fins i tot fractura social. El món de la salut mental no és aliè a aquest fet. En el món, si alguns pacients, si algunes persones estan afectades per aquest món de futur, són precisament les persones amb problemes de salut mental, que sabem que tenen un greuge sobreafegit respecte a les seves probabilitats de tenir un bon estat de salut, un greuge superior respecte als que només tenen patologies orgàniques. Per tant, aquest panorama no gaire optimista de cara al futur és especialment preocupant quan un dels arguments de salut que hi tens és problemàtica mental d'una certa severitat. En aquest sentit, l'Hilari ens en parlarà. Parlarà, i a més ho revisar críticament i em sembla molt bé, de tot el que és l'estratègia de
de la complexitat. Des del Departament de Salut ara s'està treballant molt tot el que és la complexitat, l'atenció a la complexitat, a les necessitats complexes de salut i d'aquí neix tot el tema del pacient crònic complex, que amb salut mental s'està treballant d'una manera que ens la revisarà l'Hilari, però el cert és que una alta prevalença de persones amb salut mental, més enllà de la problemàtica de salut mental, tenen comorbiditats orgàniques importants. Mira, aquesta és la piràmide d'edat i sexe de les persones identificades com a pacient crònic complex en salut mental. El color carbassa és els que només tenen un problema de salut mental. El color vermell és, a més d'un problema de salut mental, tenen un altre problema de salut orgànica, anem a dir-ho, important i crònic. I els de color granatós són els que, a més del problema de salut mental, tenen 2 o més problemes de salut orgànica greus i crònics. Greus, anem a dir, rellevants. Com podeu veure, la gran majoria de persones amb complexitat aparentment en la seva patologia mental associen problemàtica de salut orgànica i això val pels pacients identificats com a pacients crònics complexos amb salut mental, però els PCs amb salut mental, que a mi és un terme que encara no l'acabo de tenir gaire clar, però quan algú dius, ostres, fins quin punt les persones amb problemes crònics de salut mental tenen problemàtica orgànica associada, com veieu, la gran majoria tenen color vermell. I si mirem les persones identificades com a depressió, també tenen color vermell. Què vol dir amb això? Que és excepcional, excepcional no, és poc freqüent o és menys freqüent que les persones que tenen una malaltia mental, un problema de salut mental, només tinguin això. La gran majoria d'aquestes persones tenen altres, sovint més d'un, problemes de salut orgànica crònica important sobreafegits. I això els suposa un cert hàndicap, com després revisarem, això els suposa un cert hàndicap per assolir un nivell de salut equiparable al de les persones que no tenen problemes de salut mental. I això com a xarxa ens hauria de preocupar. Sí, per tant, si Catalunya té un problema que associat a l'envelliment ens preocupa en termes de complexitat clínica, especialment en les persones amb malaltia mental, aquest problema és especialment important perquè tenen comorbiditat associada i perquè aquesta comorbiditat no s'està atenent tan acuradament com amb les persones que no tenen problemes de salut mental. L'altra cosa és, i aquí ens plantegen escenaris de futur a la comunitat. I l'altre tema és, i què carai és la comunitat? Perquè fins ara hem estat entenent, durant els últims 30 anys, que la comunitat corresponia al nivell de l'atenció primària. Ara, avui en dia, sabem que això no és així. Sabem que això no és així, però tampoc fem grans coses per canviar-ho. M'entens? Per exemple, ara s'està plantejant un pla estratègic de l'atenció primària. Aquest pla estratègic, com està entenent el que és la comunitat? Perquè equiparar atenció primària amb atenció comunitària és no estar entenent el que està passant a la comunitat. A la comunitat és on passen la immensa majoria de coses. La immensa majoria de processos d'atenció i d'opcions d'atenció són comunitaris. Els centres que diem especialitzats i majoritàriament són centres comunitaris. Per tant, quan parlem de la comunitat i de com vincular la comunitat, no hem d'entendre que estem parlant dels equips d'atenció primària, perquè això és d'una miopia extrema. Estem parlant de tots aquests recursos que operen a la comunitat i que són tan comunitaris com el CAP del barri. I atendre bé aquestes persones implica dinamitzar d'una manera adequada tots aquests recursos, com després veurem. Aquesta és la situació. Per tant, si nosaltres volem atendre bé a les persones amb necessitats complexes, perquè són el gran repte del futur, i aquestes persones són ateses en el context comunitari, haurem de reendreçar tot el que és el context comunitari. Davant d'això pots tenir com dues mirades. Una mirada leninista de dir, escolta, yo esto no lo muevo, yo esto sigo igual, más de lo mismo, que és la gran especialitat, que és sentir-nos còmodes fent el mateix. I volem aconseguir coses diferents fent el mateix. O optem per una visió més darwinista. Les coses han de canviar. Tots els països que estan reformant les seves xarxes, òbviament, estan tendint per opcions clarament evolutives
clarament disruptives. El que està clar és que si seguim fent el que estem fent fins ara com a país ens estrellarem. Tan senzill com que d'aquí 15 anys no podrem atendre les necessitats de salut de les persones. No tindrem diners ni recursos per poder-ho fer. Per tant, ja podem seguir fent el mateix, però òbviament hem d'evolucionar. I hem d'evolucionar cap a on? Molt sintèticament, perquè això seria com molt llarg, no? Cap a on hauria d'evolucionar amb línies molt generals, si després voleu podem entrar en més detall, no? I pensar una mica en el món de la salut mental, no? El context genèric seria un context desestigmatitzat, que això ja hi treballeu molt amb el tema de l'estigma, però també ha de ser un context desanitaritzat. És a dir, només podrem atendre les persones si tot allò que pugui ser resolt i gestionat sense intervenció dels recursos sanitaris ha de ser així. I em sembla que tu ens en donaràs molt bons exemples en aquest sentit. I el futur passa per desgatitzar la xarxa de salut mental. Normalitzar-la en el conjunt dels sistemes d'atenció a les persones. Aquest és un element clau, perquè les persones que ateneu tenen vides i patologies comunes amb les persones que no tenen salut mental i el cert que tenen problemàtica de salut mental. I el cert és que els recursos de salut mental, no per pròpia voluntat, sovint al revés, si ja volen obrir-se a la comunitat, però la resta de la xarxa no els entén com a recursos convencionals. I al final les persones queden segrestades per una xarxa i perden opcions de ser atesos. Per tant, això ho hauríem com a país ser capaç de resoldre'l, i és complicat. Els elements clau per resoldre-ho són aquest triple mantra, que sona molt hippie, que sona molt bé, però que és perfectament factible d'aplicar, que és dir, escolti'm, no ens en sortirem de tot aquest tinglado si no som capaços de fer una atenció realment centrada en la persona, una atenció que entengui la persona des de la seva multidimensionalitat, una atenció integral, i una atenció a partir d'aquesta comprensió integral de la persona on tots els agents i professionals i xarxes treballin col·laborativament per donar resposta a les seves necessitats. Aquesta és la manera de treballar i no és la manera amb la que estem treballant. Ens ho sembla, però no ho és ni a bon tros. Només hem de preguntar als pacients que tenem per veure que no és així. Per tant, d'alguna manera, i de veritat, hem de ser capaços de dissenyar uns models d'atenció centrats en la persona, amb una visió integral i que promoguin les pràctiques integratives de veritat. En aquest sentit, 10 elements que serien claus per poder aplicar això. El primer seria el top-down. Aquí ha d'haver-hi decisió política. Ha d'haver-hi decisió política. És a dir, els polítics han de tenir clar quin és el model que volen, aplicar-ho a través de la seva planificació estratègica i plasmar-ho de veritat. I jo em pregunto, seguir promocionant plans directors és una manera d'integrar? Jo no dic ni que sí ni que no, és una pregunta. Però llavors ho hem de tenir clar. Si fem fragments i enfatitzem els fragments, no anem a favor d'una visió global. Per tant, al final acabarà passant en gran mesura el que els polítics diguin. Per tant, ha d'haver-hi una determinació política i una clarividència per fer un futur, un model integrat, integral i centrat en la persona. Això, al final, els que tenen les persones són els que treballen. I els que al final sou vosaltres, qui esteu prenent les decisions. En aquest sentit, és molt important que hi hagin focus de pràctica excel·lent i lideratges clínics que facin entendre els de dalt que ens estem equivocant i que cal canviar la manera en què treballem. Un altre element clau per poder assolir aquest triangle virtuós és el tema tecnològic. El futur podrem atendre les persones en funció del que ens permetin les tecnologies de la comunicació que fem. Les tecnologies de les TIC són les que manen avui en dia, només has de mirar el que passa al nostre voltant. Vol dir que, en gran mesura, si promovem sistemes de comunicació interprofessionals i interprofessionals i persones que donin suport a una mirada integral, ho aconseguirem. És molt important entendre que a Catalunya cada territori és fill de son pare i de sa mare i que, per tant, per atendre bé a les persones a cada territori hem de fer coses diferents. Voler fer cafè per a tots, t'has equivocat.
El que val per la Baix Empordà no té res a veure amb l'Osona i res a veure amb les Terres de l'Ebre. Per tant, hem de saber aplicar les bones pràctiques en sentit territorial, amb mirada comunitària i un element clau, que és la participació de les persones. En la mesura en què nosaltres volem fer plans d'atenció integral integrada en un territori determinat, escoltar les persones i fer copartíceps a les persones, no com a discurs ben enrotllat i que queda bé, sinó com a fet real és molt important. Perquè nosaltres ho veiem, cada cop que les persones participen ens fan veure que el que havíem planificat des de la bona intenció senzillament estava diametralment equivocat. Per tant, la participació és un element important. També és superimportant que aquestes bones pràctiques s'incorporin als procediments de compra. La gran majoria, no la totalitat, de la xarxa de salut mental és concertada. Per tant, vosaltres acabeu fent allò que el CatSalut li compra a la vostra organització. Per tant, si el CatSalut li compra això, fareu això. I si el CatSalut no ho compra, no ho fareu, per molt que ho vulgueu fer. Per tant, és important que aquesta visió s'impliqui en els processos de compra, que s'impliqui en la formació dels professionals. M'han dit que aquí hi ha els residents. Els residents han d'entendre que aquesta és la mirada de futur i això implicarà que tots haurem de treballar d'una manera diferent. Això els de salut mental us ho hem d'explicar poc, perquè jo he observat els que tinc al meu voltant, si hi ha un ens dinàmic i que transforma la seva manera de treballar són els equips de salut mental. Són un bon exemple de dinamisme, de plasticitat per adaptar-se a les noves necessitats. Doncs això ho haurem de fer el conjunt dels agents. I finalment haurem de repensar els rols. En el context de la complexitat, el rol fonamental és el del gestor de casos. Qui acompanya la persona en el periple i aconsegueix i vetlla perquè allò que caldria fer-li i acompanyar i aconseguir en aquesta persona sigui dut a terme. Aquest rol, amb les persones amb salut mental, està totalment difuminat. A usted quién le lleva? Tu pregúntale a tu pacient, a usted quién le lleva? Home, i te'n dirà 7 o 8. 7 o 8 que sovint ni es parlen i ni es coneixen. Doncs això, aquí tenim un problema. Per tant, el repensar els rols de cadascú és fonamental per poder atendre les persones. En aquest sentit, estic molt content d'estar en un congrés d'infermeria en salut mental. Infermeria té un perfil idoni per exercir aquesta funció no hegemònic, no monopolístic, idoni per exercir la funció de gestió de casos. Si aquesta persona treballa en salut mental i aquella persona té problemàtica de salut mental, doncs és un avantatge competitiva perquè aquesta funció de gestió de cas es pugui fer des de la infermeria de salut mental. No dic que hagi de ser ella, però algú ho ha de fer i en la mesura en què algú ho faci acabaran passant-li a aquella persona les coses que li haurien de passar. Això era el que us volia comentar. Merci per l'atenció i després si teniu alguna pregunta ho comentem al torn de paraules. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Carles. Ara ens parlarà l'Hilari Andrés. L'Hilari Andrés és infermer especialista en salut mental i és gestor de casos del programa pilot de pacient crònic complex en salut mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. L'Hilari és una persona inquieta, compromesa, que no sé si el seguiu una mica, però va fer un blog que encara està en actiu, que es diu Tirar los muros. Dintre de l'àmbit de lo que és lluitar contra l'estigma i l'autoestigma, l'Hilari és actiu, porta aquest blog, treballa amb el grup Activa't, també treballa a la ràdio de Sant Boi, dins d'un programa que es diu Sempre és massa, i ha rebut recentment 2 premis. Un dels premis ha sigut per estar liderant un projecte de recerca que valida en una escala com mesurar la violència versus... A veure, lo diràs tu, lo de l'escala, perquè no me sale. Perdó, I després ha rebut un premi a la millor experiència del Pla de Salut Mental de Catalunya al Departament de Salut per aquest programa del pilot del pacient crònic complex de salut mental. I bé, la Hilari ens donarà la mirada assistencial. Gracias. Bueno, me siento porque voy a presentar primero un vídeo y luego os comento. Será primero un vídeo donde salen los protagonistas de la prueba piloto del paciente crónico complejo que se ha desarrollado en el Parc Sanitari. Y luego os explico los resultados del estudio y un poco el futuro, ¿no? que vemos en este sentido. El título
programa de paciente crónico complejo, tengo que decir que no me gusta mucho, que sobre todo la palabra crónico, pero bueno, dentro de lo que cabe, si este término o ¿no?, como se va a llamar, sustituye o integra lo que es el TMG o TMS, pues podemos estar contentos, porque esto de que tienes un trastorno mental o eres un trastorno mental grave o trastorno mental severo, por lo menos creo que mejoramos y ya eres un paciente crónico, que no me gusta mucho, pero complejo, ¿no? Que complejo yo creo que se refiere claramente a la gestión de sus problemas, ¿no?, y de sus dificultades. Vale, pues ahora os pondré el vídeo donde los verdaderos protagonistas que salen son Marta y Josefa. Marta era una persona que no tenía, cuando la conocimos, pues prácticamente no tenía derechos como ciudadano, no tenía pareja, en el sentido empleo, vivienda, estaba aislada, tenía una enfermedad mental grave, ¿no?, crónica, compleja, severa, como la queramos llamar. Y ahora, pues Marta, pues ayer por ejemplo, participó en un programa de radio de RAC1, está en la campaña Obertament, en junio se casa, ha terminado auxiliar de veterinaria y podríamos decir que es una persona que está está recuperada. Entonces, la palabra crónica a Marta no la podría entender, ni la entiendo yo. Por eso lo del tema de crónico habría que pensárselo. Pues nada, os pongo el vídeo. Esta es una iniciativa innovadora que pretende responder a una de las líneas principales del Plan de Salud de Cataluña, que es sobre la atención a las personas con enfermedades crónicas. Es un paciente que habitualmente está desconectado o incluso abandonado por la red comunitaria o sociedad, porque no hemos sabido aprovechar los recursos que tenemos en la comunidad. Lo que pretendemos con la puesta en marcha de este programa piloto es conseguir avanzar en la atención a aquellas personas que tienen una patología crónica en el ámbito de salud mental y, en definitiva, hacerlo sin alejarlos de lo que es su vida cotidiana. Como gestor de casos, rompemos con el binomio, que sería enfermedad mental psiquiátrico, damos voz al paciente, el protagonista es el paciente, él decide y nosotros le acompañamos. Bueno, pues intentando colaborar con este programa de paciente crónico, que los objetivos son evitar el máximo posible de reingresos. Yo valoro muy positivamente este programa porque se hace desde un punto de vista muy clínico, muy de acercamiento a la realidad psicopatológica y social y familiar de cada paciente. La filosofía del programa consiste en ser fiel a unos principios del tratamiento asertivo comunitario, que es atender al paciente allá donde esté. La primera luz que vimos fue cuando entramos en contacto con el Parque Sanitario de Sant Joan de Déu. La figura del coordinador creo que es muy importante porque canaliza las dudas y canaliza los problemas que tenemos y además lo coordina con los demás profesionales. Con lo cual se puede consensuar mucho mejor las terapias y los acuerdos y las formas de tratar a cada paciente. La experiencia, ¿no?, del programa del paciente crónico complejo que llevamos ya un año viviendo, desde el punto de vista de urgencias, ha sido muy positiva.
Primero de todo, ¿no?, tenemos la posibilidad de detectar los pacientes en el momento, ¿no?, que acuden a urgencias, porque hay un sistema de alarmas informatizado que nos permite detectar al paciente en el triaje. Consideramos que se debe de dar una atención rápida, eficaz y ágil, y de alguna forma disminuir lo que es el tiempo de espera en acceder a los dispositivos. Es un elemento clave si queremos conseguir evitar o disminuir aquellos ingresos en hospital de agudos que se puedan evitar. Bueno, pues yo antes de empezar el programa estaba peor que ahora. Estaba ingresando constantemente con acciones autolíticas, estaba casi siempre en urgencias, casi siempre significa cada día, y además estaba en boxes si no estaba ingresada. Ahora los ingresos se han reducido a 0, las visitas a urgencias también. Y bueno, no tengo una vida normalizada del todo todavía, pero estoy mucho mejor que hace un año. Creo que la coordinación entre profesionales funciona muy bien. Y en general hemos visto que los pacientes, cuando llamaban a urgencias, normalmente solicitaban hablar con su gestor de casos, y eso nos da, ¿no?, la información de que los pacientes se habían vinculado bien con este referente. El programa está basado en el modelo de recuperación biopsicosocial y familia. Podemos atender como una gripe o unos efectos secundarios de la medicación, como un insomnio o una idea autolítica. E igualmente podemos buscar empleo, vivienda o luchar contra el estigma social. Como familia hemos tenido apoyo y nos ha ido muy bien porque también hemos cambiado nuestra manera de actuar. Ahora hace justo un año que se puso en marcha esta prueba piloto, y aunque aún no hemos obtenido ni hemos explotado todos los resultados, sí que es cierto que los primeros indicadores que nos han llegado, por ejemplo, uno bastante significativo, sería una reducción del 15% de los ingresos en hospital de agudos, que normalmente son unidades cerradas, respecto a aquellos pacientes que están en el grupo control, lo que ya te hace indicar de que se van consiguiendo poco a poco los objetivos que se han marcado en un inicio. Es un programa que lo apoyo al completo, al 100%. Vale. Pues bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué hacer esta prueba piloto y apostar por esta manera, ¿no?, de trabajar? Pues fue a raíz del último plan de salud del 2011-2015, donde la orientación estaba clara hacia los enfermos crónicos, y concretamente hablaban de integración de la salud mental. Claro, esto de integración, nosotros que trabajamos en salud mental, pues no, está chupado, ¿no? Porque nosotros estamos continuamente integrando nuestros pacientes, nuestros sistemas en la sociedad, y ahora, pues, en este sentido, quieren integrar lo que es la salud mental en el tema de la cronicidad, ¿no? Y apuestan por eso, pues temas por continuidad de cuidados, calidad asistencial, y eso, y cuestionan lo que es el término claramente trastorno mental grave y trastorno mental severo. Yo con esto quiero decir que vamos a mejor, ¿no? Aunque sea, tengo que reconocer que este cambio ha sido porque el tema de la crisis, el tema de la austeridad, se ha visto que realmente los pacientes mentales consumen muchos recursos y realmente no se les atiende como se les debe atender, y en este cambio pues, es para probarlo, ¿no? Por lo menos. La definición de enfermedad mental no la vamos a decir, pero bueno, está claro que a nivel americano pues le dan importancia al tema de la temporalidad, y a nivel europeo pues eso, a que es la enfermedad crónica, pues como han dicho, pues es una serie de enfermedades múltiples y de dificultades al acceso de los servicios. Pues se ha estropeado.
Yo se lo he dado para adelante, para adelante. Ahí, vale. ¿Alguien le está dando? Vale. Bueno, y hay un grupo del departamento, del doctor Pere Bonet, que está trabajando este tema claramente y lo está haciendo perfecto. Y entonces han estratificado lo que sería la población crónica, ¿no? Y aquí, como vemos, hay 4 niveles. Y nuestros pacientes crónicos complejos, ¿dónde estarían? Pues estarían en el último nivel, donde se requiere esa gestión de casos y esa gestión compleja, ¿no? Y de los recursos y sus necesidades. Esto no quiere decir que nos olvidemos de los otros niveles. Lo que sí que está claro es que hay que priorizar en los pacientes más graves, más complejos, y por ello no dejar tampoco el resto, ¿no? Ahora mismo están los PSI, por ejemplo, los gestores de casos, que estarían en un nivel más bajo, y ahora lo que vamos a hacer es ampliar ese nivel de atención y de cubrir necesidades. Nos mandan un reto, ¿no? Nos dicen que hay que trabajar de esta manera, ¿no? Con decisiones compartidas en la persona y en su entorno, ¿no? Estoy centrado en la persona. Yo hablaría más claro, ¿no? Yo creo, como han dicho también, que contando con la persona, o sea, compartiendo con la persona y que la persona pueda decidir en su entorno. Es eso, solo es eso. Pues no es fácil, pero esa yo creo que es la principal idea. Compartir para avanzar, ¿vale? Entonces, el Parc Sanitari yo creo que está dispuesto a tomar este reto. Y así empezó con esta prueba piloto en 4 territorios, Cornellà, Esplugas, El Prat y Gavà. ¿Cómo se hizo? Pues se formaron por gestor de casos, un gestor de casos se formó un equipo, ¿vale? El coordinador de ese equipo, que es la Unidad Funcional Interdisciplinar de Gestión de Casos, era el gestor de casos. Habíamos 3 gestores de casos, uno un enfermero, otro un educador social y otro un psicólogo. Y el equipo estaba formado, pues ya lo ves, por un psiquiatra, enfermero, trabajador social y un psiquiatra importantísimo o un referente de la unidad de agudos de hospitalización. ¿Vale? Esto sería el equipo de gestión de casos. Hay 3 pilares claves que se vieron en el estudio. El primero es el gestor de casos, que tiene responsabilidad de coordinar a ese equipo, pero sobre todo tiene un rol muy especial, muy sencillo, como veis en la foto, muy claro, pero tiene un rol que es característico, que debe ser una persona proactiva, con liderazgo, flexibilidad y resolutivo. En él pivotan todos los servicios y toda la red de salud mental, y yo diría social, del paciente. Y él coordina con todos los servicios y hace que todo sea compartido. Esta figura es clave. Y ahí podríamos entrar en debate o no de qué profesional podría ser esa figura, ¿no? Pero hasta ahora no está claro. Tengo que decir que no está claro. Las funciones del gestor de casos tienen 2 momentos claves. En la acogida, en la inclusión del paciente, el gestor de casos es protagonista. Y luego, cuando el paciente ya está ingresado, también, que es justo cuando se realiza el plan terapéutico individualizado y es cuando se comparte y se realiza con el paciente este plan. Incluso se evalúa. También coordina todas las reuniones extraordinarias y ordinarias. Cuando digo extraordinarias, son extraordinarias. Se reúnen semanalmente o quincenalmente regular, ¿no? Pero si hace falta una reunión cada 2 días o cuando el caso lo requiere, se reúnen. Y esto lo indica el gestor de casos. ¿De acuerdo? Y luego, sobre todo, en situaciones de crisis y donde se utilizan muchos recursos, el gestor de casos orienta a otros recursos e incluso algunas intervenciones, ¿por qué no? Los otros 2 pilares importantes es la UFIGEC, que es el equipo, que es donde se toman todas las decisiones. En esta UFIGEC
en un futuro, no lo hemos conseguido esta vez en la prueba piloto, queremos que el paciente participe en esa reunión alguna vez, no siempre, pero alguna vez pueda participar. Y son reuniones claramente entre hospital y comunitaria. Eso ha sido súper importante. Cuando un paciente estaba ingresado en agudos, el primer día que ya estaba ingresado en agudos, nosotros ya lo sabíamos y ya estábamos hablando con el psiquiatra de agudos. Y no parábamos de coordinarnos hasta el alta de agudos. Hasta que el paciente se fuese de alta, seguíamos en coordinación. Esto ayuda claramente al paciente y ayuda a los servicios y, sobre todo, si miramos a nivel de coste, pues ayuda a las estancias. Se reducen considerablemente. Otro punto clave serían las TICs. A través de las TICs hace que el modelo sea más operativo y más integrado, mediante videoconferencias y sistemas de alarmas. Nosotros recibíamos alarmas por visitas a urgencias, cada vez que escribía un profesional. El criterio de inclusión era 2 ingresos en agudos con uno que supera los 20 días de estancia, ya nos avisaban. Un paciente durante su último año ingresaba 2 veces en agudos, era un paciente candidato al programa. Ahora, eso sí, no es fácil el tema de las tecnologías y de que todo vaya bien. Durante los 2 años y medio fueron bien al 100% los últimos 6 meses. Y ahí hubo algunas deficiencias en los resultados. Pues el estudio voy a pasarlo rápido lo del estudio. Sí, pues rápido. El estudio se comparó 2 grupos, un grupo control, donde había 78 pacientes en el grupo de intervención y 76 en el grupo control, en diferentes sectores. Los objetivos del estudio fue pues, evaluar la calidad de vida, reducir las tasas de ingresos y estancias y valorar el coste, que en total no se consiguió este tema. Con las escalas que pasamos fueron 2 de calidad de vida, una funcional y la de Verona, que es la de satisfacción, al ingreso y a los 6 meses, y luego al año. Los resultados del estudio fueron favorables respecto a lo que es calidad de vida y una tendencia a la mejoría de la calidad de vida física. También en el uso de servicios. Estaba claro que los pacientes que estaban en el estudio, intervención, había listas preferentes y no había listas de espera. Y eso se notó. Y luego las estancias también en agudos disminuyeron, pero sí que aumentaron lo que fue el uso de hospital de día. Los costes, ya he dicho que no hubo gran diferencia, incluso yo diría que no se va a llegar a evaluar como se debería haber evaluado, y no puedo decir que si hubo más costes o no. Pero en el número de ingresos sí, se redujo un 18 o un 20%, ingresos hospitalarios. Los puntos de vista de los profesionales que opinaban sobre el estudio fue muy variada, pero sobre todo destacaban la figura del gestor de casos, que era una alternativa al ingreso y que mejoraba la coordinación. Y una muy importante, esta manera de trabajar era aceptada no es por nada, por los médicos. Los médicos aceptaban que el gestor de casos tuviera este empoderamiento y pudiera dirigir el caso, bueno, gestionar el caso. Y luego en rojo tenemos un poco lo que eran las dificultades. El criterio era muy objetivo, el criterio de ingreso, que era automático, 2 ingresos en agudos con una estancia de más de 20 días, era automático en el programa. Y esto a profesionales les dolía, porque decían, bueno, pero si es que clínicamente está mal y no puede ingresar, ¿no? Esto fue un problema. Ya he dicho los premios que hemos ganado. Muy rápido, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora vamos a adaptar esta prueba piloto o esta manera de trabajar en el parque sanitario, basándonos en 2 programas que tenemos, que es el PSI, que ya es conocido, y otro programa que se llama Soporte Comunitario, que es de la unidad de media larga estancia. Casi seguro se fusionarán y será lo que será el modelo de gestión de casos. Se va a implantar en todos estos territorios de Barcelona, con 3 objetivos. Vamos a identificar a los pacientes, quiénes son los PCC, segundo objetivo, qué vamos a hacer con ellos para tratarlos, y luego, tercer objetivo, establecer un buen plan de difusión.
del Pere Bonet, o sea, de lo que es el plan de salud y del departamento, hemos escogido cómo lo han trabajado ellos. El perfil de paciente está claro, multipatología, complejidad en la gestión clínica y, sobre todo, el uso de diferentes servicios. Destaca el uso de fármacos, los servicios a urgencias y hospitalizaciones. Diagnósticos del PCC. Criterio 1. Diagnósticos principales, todos estos. He puesto en rojo los que pueden destacar un poco. Trastorno del límite de la personalidad, trastorno autista, el TOC, el trastorno de conducta y retraso mental. Criterio 2 del PCC. Comorbilidad. Destaco lo que sería la drogodependencia, demencias. ¿Vale? Seguimos con el criterio 2. Salud física. Todas estas dificultades tendrá el PCC. Con esos criterios hay unas concurrencias y es lo que define el PCC. ¿Vale? Estos serán nuestros pacientes. Y no voy a repetir todos los criterios, pero como veis, por ejemplo, son dos patologías del criterio 1. Concurrencia del criterio 1 más una patología del criterio 2. Concurrencia del criterio 1 más condiciones sociales, que esto debes saber tú mucho en el tema de qué condiciones sociales. Se está trabajando en Sabadell y aún no lo tenemos bien definido. Y otra concurrencia, criterio 1, con movilidad orgánica. También destaca que estos pacientes estarán en la historia clínica pues, etiquetados con un warning para que todos sepamos que este paciente pues, tiene bastantes complejidades. Importante que cuando un paciente no acude durante un año a atención primaria, también será detectado por una alarma y estudiaremos el caso. O cuando un paciente acude 10 veces a urgencias, otro criterio para poder decir que es un paciente crónico complejo. Y también el último caso, que este es un comodín que le llamamos, que es cuando un equipo de profesionales del CESMA decide que es candidato al programa. ¿Vale? Para asegurar la continuidad de cuidados, pues ya vamos a lo importante, lo del PTI. El PTI va a ser elaborado por el gestor de casos y por el paciente. El paciente lo va a tener imprimido, lo va a evaluar y va a ser en un lenguaje muy cercano. La OFIGE también va a ser clave, ya lo hemos dicho antes, y las TICs. Pero sobre todo el gestor de casos es el que mantiene esta continuidad y coordinación de cuidados. La idea de este modelo de gestión de casos es que sea transversal y haya un modelo, una filosofía y un método. Y que pensemos en qué modelo, filosofía y método. Por ejemplo, el modelo de enfermería o el modelo que se establezca, pero que sea único, que no sea cada territorio con sus diferencias y sus características que lleve este tipo de pacientes. Y ahora estamos en el tema de la estrategia de difusión, que por eso estoy aquí. ¿Vale? De acuerdo. Gracias. Bé, gràcies, Hilari, per ajustar-te el temps, perquè com que pensem que aquesta taula és molt interessant perquè vosaltres després pugueu fer preguntes i participar, intentem ser molt rigorosos amb el temps. Ara us presento el Josep Anton Llurba. Ell ens donarà la mirada des de l'experiència, des de l'expertesa. Ell és pacient expert i treballa amb una ONG que es diu Anteos, un lugar para la paz. Endavant. Gràcies. Bé, em sentiu bé? Bien, yo os voy a hablar un poco como paciente experto. Por ejemplo, mi experiencia, he sacado una fórmula elemental en el entorno de la salud mental, que es que la psiquiatría más la psicología es igual a la eutimia, o sea, al control de la enfermedad, ¿no? Entonces, me hago una pregunta. ¿En nuestro país se aplica esta ecuación? ¿Un título universitario más un DMS5 más un vademecum es suficiente? ¿No debería de haber un enfoque más holístico? Vale. Bueno, pues me presento un poco más. Yo soy José Antonio Llurba, paciente experto. De formación soy ingeniero en edificación.
paciente experto en salud mental. ¿Por qué? Porque yo fui diagnosticado de un trastorno mental severo, crónico, y ahí es donde estoy. Sufrí 15 años la patología, 10 años primeros, bajo las órdenes, de un psiquiatra privado, y cuando era el 9º año me di cuenta, gracias a un aporte de una amistad muy sincera, que era psicóloga, que me recomendó leer un libro. Me dijo: oye, José Antonio, si a ti te han diagnosticado bien, te están tratando fatal. Esto no va por aquí. Y me leí un libro, que después iremos viendo, y la exposición que hago va a ser basado en mi experiencia, pues ver cómo he ido enfocando el tema por mí mismo, y aplaudo a Hilari con su proyecto, porque veréis que de una manera muy intuitiva, quizás por lo que decía antes Carlos, de que el futuro hay que trabajarlo y hay que ser un poco creativo y hipérico, pues la charla que voy a dar se parece mucho, ya lo veréis. Entonces, vamos a analizar un poquito la psiquiatría, o sea, la fórmula, y yo la descompuse. Como mi formación es técnica, pues bueno, pues la descompuse un poco, y yo pensé, digo, oye, la psiquiatría para mí es la química farmacéutica más la química natural, más la visión transpersonal y dual. Vamos a analizar un poquito. Voy a ir rápido porque prefiero que después hablemos. Además hay muchos textos y muchas palabras que vosotros sabréis mucho más que yo, pero yo las tuve que aprender para entenderme a mí mismo. Entonces las voy a pasar muy rápido porque ya sabéis de qué va. Entonces yo lo que entiendo que es la química farmacéutica, pues tendría que buscar un equilibrio entre lo anatómico y lo bioquímico, y además basarse en lo humano. El ser humano evoluciona, pasó de ser un reptil a ser lo que somos ahora, bueno, una bacteria a ser lo que somos ahora, ¿no? Entonces entiendo de que se tendría que tener en cuenta que hay un cerebro reptilíneo, que hay un sistema límbico, que hay un neocórtex, hay unos lóbulos frontales donde hay unos neurotransmisores en cada parte, bueno, ya los he puesto ahí, con unas relaciones sinápticas entre todo el cerebro, que es lo que nos hace funcionar de una manera coherente y correcta. Claro, cualquier cambio de estos neurotransmisores comporta un cambio emocional. Y si de una forma natural ya hay cambios, porque somos personas distintas, biológicas, que depende cómo tenemos el sol, la luna, la gente, las relaciones nos influyen en que la serotonina o la dopamina pues suba o baje o se interaccione sin tocarlos, es decir, de una forma natural, pues vamos a ver qué pasa a la que le ponemos medicación. A lo mejor aparece la comorbilidad que decíamos antes, ¿vale? Entonces dije, oye, ¿y la química natural? ¿Cómo la descubrí? ¿Cómo la integré? Digo, pues vamos a intentar con la nutrición energética. Digo, vamos a ir a lo ecológico, a lo integral, a lo de proximidad. Somos lo que, hay una frase, me parece que es de antes de Jesucristo casi, que dice, oye, somos lo que nos alimentamos. Pues bueno, ¿qué descubrí con esto? Con un buen doctor. Todo lo que os digo no es aquello que hay, que me parece que, no, con doctores. O sea, un doctor, Jorge Pérez Calvo, con mucho orgullo lo digo, es un gurú de la nutrición energética, de la cocina energética. Me puse en sus manos. ¿Y qué pasa con los elementos ecológicos integrales? Pues que primero depuras todos los efectos secundarios de toda esta medicación que te produce hinchazón de hígado, carga renal. Bueno, pues vamos a ir trabajándolo esto. Y después, ¿qué pasa? Que en cuanto empiezas a limpiar, dices, bueno, pues ahora ya estamos preparados para cambiar un poquito la nutrición y vamos a potenciar el sistema digestivo, el sistema hepático, vamos a ver qué pasa con la serotonina, por qué no hay serotonina, vamos a ver qué pasa con el triptófano. ¡Ay! Pero si el triptófano es el precursor de la serotonina, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues busquemos. Seguimos con la fórmula. Es que además hay otras. No solamente es la visión farmacéutica y la natural, es que también está ahí la transpersonal y la dual. Esta la hablaré un poquito más tarde porque la desarrollo. ¿Por qué? Porque está entre la fórmula primera, o sea, entre el primer parámetro y el segundo, entre la psiquiatría y la psicología. Pero de entrada ya pongo un elemento espiritual, que San Joan de Déu lo tiene muy en cuenta, y además pongo un eje vertical en el que el cerebro humano se ha desarrollado. Antes hemos visto que hemos ido desde el reptilíneo al neocórtex o a los lóbulos frontales, y en ese proceso
en el que los neurotransmisores van trabajando unos con otros, hay un proceso de regresión, pero también hay de transgresión, y esto lo iremos viendo, aparte que seguramente os suena. Pues bueno, ahora vamos al segundo parámetro, la psicología. Pues hay la psicoautoeducación, más la psicología cognitiva, la conductual, la sistémica, los GAMS, y vuelvo a decir lo transpersonal que ahora desarrollaremos, y los 7 chakras. Pues muy bien, la psicoautoeducación, ya lo he dicho un poquito antes, resulta que la sugerencia de leer el libro pues era la guía del trastorno bipolar del doctor psiquiatra de Estados Unidos, Wes Burgers. Cuando yo leí este libro después de 9 años, me entró una depresión de 3 meses con ingreso incluido y tercer intento de suicidio. No segundo, tercero y además grave. ¿Por qué? Porque me vi que, caray, yo era un caso, pero muy bien diagnosticado, bipolar 100%, pero muy maltratado. ¿Por qué? Porque es que el psiquiatra se había olvidado de la psicología y de todo lo que conviene, aparte de las 4 pastillitas, que no eran 4, eran 400. Vale, pues, ¿qué pasa? Que sigo autoeducándome y me doy cuenta que, digo, es que a lo mejor Wes Burgers son sus teorías de Estados Unidos, pero me apunto a la Asociación de Bipolares de Cataluña y empiezo a leer al doctor Vieta, este seguramente os suena, que es de aquí, y dice lo mismo. Digo, jolín, digo, se lo habrán copiado. Y lo pregunto a un amigo que entiende de libros y dice, no, es que las guías internacionales pasan por no sé qué tribunal de no sé quién, de salud, de la OMS, me parece, y para que sean guías tienen que cumplir una serie de requisitos. Y por eso 2 psiquiatras de dos sitios distintos han llegado a la misma conclusión. Digo, bueno, pues vamos bien, estamos bien de esto. Vale, bueno, pues entrando en esto, si el psiquiatra o el director o el que has nombrado antes sabe dirigir a la persona afectada y le sabe dar el libro adecuado, porque son libros divulgativos, no hace falta ser profesionales como vosotros, son divulgativos, yo soy de otro ramo, no tengo nada que ver. Bueno, pues también me di cuenta a través de todo esto, de esta psicoeducación, de que hay una serie de terapias para nuestros casos, los de los bipolares. No todo el mundo tiene ni la gravedad ni el mismo tipo de trastorno, aunque hay unas familias que se parecen muchos unos con otros. Todo lo relacionado con la serotonina. Entonces, me di cuenta, y además por la práctica, que lo que había que trabajar era la terapia cognitiva, que es una cadena de ejercicios mentales. Esto es como el que va al gimnasio. Si cada día haces así, al final te sale la bolita. Pues si cada día trabajas un sudoku o trabajas un libro o tal, pues llegas a que lo que no te acordabas y tenías una preocupación brutal, pues resulta que acabas con una memoria excelente y que la recuperas, además. Pero claro, si tienes la medicación que te está encartonando, entonces te autoestigmas a ti mismo, aparte de que te estigmatizan los demás, porque te sientes inútil. Pues es tan fácil como ir al gimnasio, pero mental, con una buena psicóloga. La conductual, pues muy sencillo. El problema de las emociones es que cuando estás triste no sabes qué hacer. Y cuando estás a tope, entonces te falta el mundo. Bueno, pues vamos a trabajar las agendas. Vamos a buscar una agenda por tiempos, pero siempre de calidad. Y la que a uno le interesa y le gusta. No al psiquiatra o al primo. A lo mejor al del primo sí. Pero la que a uno le gusta, ¿vale? Y que sea en 3 tramos, lo urgente, lo menos y lo de después, para que siempre tengas cosas que hacer. No te aburras, que caes en depresión. Y después de ahí la terapia sistémica, la familia, o sea, a veces no sé quién sufre más, si el afectado o la familia, porque es que acabamos todos, nadie indica nada a nadie. A mí me costó un divorcio, perdí la hija, la estoy recuperando ahora después de 12 años. ¿Por qué? Porque es que mi mujer no entendía nada y nadie le dijo nada. Mi exmujer, perdón, nadie le dijo nada, se pensaba que mis excentricidades era mi carácter y no lo era. Claro, entonces nadie avisa a nadie. Jolín, pues vamos a tenerlo en cuenta. Entonces el trauma que pasa a la familia es brutal. Y después están los grupos de ayuda mutua, o sea, es un bálsamo imprescindible, sentirte con los tuyos, dirigido por un profesional, pero que hace de moderador, no de figura. Entonces, todo esto es fundamental. Y no hace falta, en nuestros casos, ir a unas terapias aquellas hipnóticas y... No, es simple. Vale, pues vamos al tema de lo transpersonal, que lo tocaré un poquito rápido. O sea, ahí va un tema espiritual, en el que tenemos que añadirles, es una base humanista totalmente, en la que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que
nosotros tenemos una etapa cuando estamos en la barriguita de la mamá, pues que no somos nada, que todavía no tenemos un yo, y que poco a poco vamos creando ese yo, pero con ella. O sea, que tú no eres tú cuando eres bebé, sino que eres ella. Y en cuanto naces y en los primeros años de la vida, pues te estás haciendo el yo-objeto seguido. O sea, que tú no eres tú, sino eres tu madre. Y poco a poco la madre te va dando esos conceptos de sociedad, de las costumbres, que vamos a ver qué costumbres son las que vienen. Pero te va pasando y vas siendo humano, vas siendo persona, vas creando el mundo, pero que no es tuyo. Y después ya, cuando te haces más mayorcito, pues ya empiezas en la etapa ego o egoica. Pero no de ego de que te quito lo tuyo, sino ego de mí, como parte de crecimiento personal, de que quiero ser yo, ya no quiero ser mi mamá. Entonces vienen, bueno, que os voy a explicar, todo esto sabéis mucho más que yo. Pero después está la etapa post-egoica, que esta ya no se tiene tanto en cuenta en lo que es la psicología normal entiendo la tradicional, y es la que ya se ve el tema de el genio y la creatividad. O sea, la persona cuando sigue creciendo y se encuentra bien con su etapa egoica, que ya la ha hecho y se ha realizado y se siente bien, entonces empieza a sentir empatía para los demás, ya no le llena lo material, le llenan más cosas, y de ahí viene la creatividad. Y más adelante lo místico. Os explico un poco esto porque desde el punto de vista humano es así. Ahora, en estos 3 minutos no hemos hablado de psiquiatría, hemos hablado de desarrollo humano, nada más. Pero es que la psiquiatría, cuando la aplicamos ahí, resulta que lo que os decía de la transgresión y la regresión está en esta exposición. ¿Por qué? Porque una persona que está en la época del ego puede tener una regresión hacia el yo objeto, porque no se siente bien, porque tiene una combinación química de estos neurotransmisores que decíamos, y le produce eso. Y ahí viene una esquizofrenia, unas voces, o sea, esta es una parte de la explicación. Y al revés, también viene la transegoica, porque de repente, estando en una época de yo objeto incluso, o la del ego, tiene una trascendencia, va más allá, es creativo. Vale, pues ahora sí que voy a ir directo, porque, bueno, deciros que lo que os he explicado tanto que en esta línea, que es la psicología transpersonal, yo creo que está entre los 40 y los 50 años que se entiende, que se empieza a practicar, ¿no? Pues los sistemas de los 7 chakras, que esto es oriental, llevan como 3000 años diciendo lo mismo, pero basado en chakras. Vale, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Pues mira, precisamente con el programa que ha dicho Hilari. El afectado, pero fijaros que lo pongo en mayúscula, la familia, el paciente experto, o sea, quien ha sufrido el trastorno, lo ha superado. Yo ya veis, me parece que veis que ya tengo cognitiva, que ya me expreso, ya estoy como estoy, o sea, estoy bien. Y además hace 5 años que no me tomo ninguna medicación. Pero claro, no es que no la tome porque digo, mira, yo soy muy alto y tal, no, o tengo eso, no. Lo hago y ahora veréis cómo. Bueno, pues el paciente experto forma parte de. ¿Y quién? El psiquiatra, el psicólogo, el enfermero. Enfermero, elemental, fundamental, humanista, vocacional. O sea, todo eso sois vosotros. Me gustaría que los demás también lo fueran y no me cargo a nadie, porque aquí hay de todo. Yo mismo. Entonces, pero ahí está otro truco que invito a los presentes a que le echen mucha importancia. De la nutrición ya he hablado. Medicinas complementarias, no digo alternativas, sino complementarias a todo el equipo. La nutrición ya he hablado, la odontología neurofocal, la medicina ortomolecular, el yoga Yinger, la kinesiología holística, todo eso, a veces algunas no sonarán, pero os aseguro que es la solución, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me nutría bien, y le decía a Jorge Pérez Calvo, digo, oye, me encuentro el 80% bien, pero todavía me patina el embrague. Me dijo, a ver los dientes. Dice, uy, qué amalgamas que tienes. Vete al odontólogo neurofocal. Yo cuando oí esto digo, ¿neuro qué? Digo, neurofocal. Y me fui a una feria de estas que hacen de temas relacionados y había un francés, un tal Olivier Cheron, que es odontólogo neurofocal. Resulta que en Francia esta especialidad odontológica
forma parte del sistema público sanitario, igual que el paciente experto también forma parte, es aquí que vamos con el gorrito, forma parte y se gana su salario y todas las historias, o sea, una persona normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el odontólogo me vio los dientes, como esta especialidad lo que hace es relacionar los meridianos que pasan por los dientes y que están relacionados con los órganos, me dijo, vete con cuidado, porque los 4 molares izquierdo y derecho están relacionados con el intestino grueso, que es donde se metaboliza el triptófano. Ah, no me digas. Dice, sí, pero es que además las amalgamas tienen mercurio, y el mercurio se deposita en el hígado. Entonces vamos muy bien porque ya sabes lo que tienes que hacer, sacarte las amalgamas y limpiar el hígado. En cuanto limpies el hígado, veremos qué pasa. Me limpia el hígado con alimentación natural y después me encuentro bien, pero todavía falta algo, y me manda al kinesiólogo. Y el kinesiólogo me estudia la microbiota, o sea, la flora bacteriana, y me encuentra 28 cándidas mal. Dice, de las 29 que están relacionadas con salud mental, 28 las tienes descompensadas. Me dice, tendrías que no comer. Digo, no, si no como esto. No tengo intolerancias porque soy macrobiótico. Y entonces ya estoy, dice, oye, pues si todos fueran como tú, yo no tendría negocio. Dice, en 3 meses te voy a poner las cándidas en su sitio. Os prometo a todos los presentes que desde el día que me saqué las amalgamas y puse mi flora bacteriana en su sitio, ni me acuerdo del trastorno mental. Bueno, pues ¿cuál es la realidad? Pues es que actualmente lo que todavía hay en un 80% de mi experiencia es el psiquiatra. Fijaros que ahora el psiquiatra es el protagonista, a lo mejor el psicólogo y la familia, y el paciente esté ahí abajo. Y así estamos. Que quizás este es el fracaso del que estábamos hablando con Carlos. Y este debe ser el futuro, un tratamiento holístico. O sea, un poco de todo, no como a mí me parece, yo no soy médico, pero me parece que se tiende a que el del corazón entiende de corazón y no sabe qué pasa en el órgano de al lado. Pero si es al revés, si esto es así, otra vez lo pongo, en mayúscula, este es el programa. Y digo otros, porque hay otras especialidades, porque cada persona es un ser único, biológicamente distinto al otro, como la huella dactilar. Entonces, a mí me fue bien esto. Habrá otros afectados que les irá bien otras técnicas, por supuesto. Bueno, pues mi ejemplo, pues mira, con lo que os he explicado ya habéis visto, en lugar de un trastorno mental, lo que yo tenía, y os lo digo sinceramente, era un trastorno intestinal. Gracias. Sí. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Josep Anton. Gracias a vosotros y a Regina y a toda la junta directiva que me habéis invitado. Un placer compartir con vosotros. Val, doncs ara comencem el torn de preguntes per debatre, discutir, preguntar. Aprofiteu-lo, són 10 minuts i penso que s'han obert temes molt diferents. Va, qui s'anima? Mira, allà. Pregunta. Gràcies. Felicitats pel la teva recuperació intestinal. Gràcies. Bueno, la meva pregunta va dirigida amb ell, no me'n recordo el teu nom, a l'Hilari. Per fer aquest projecte que esteu fent, necessiteu més recursos o econòmics o amb els mateixos recursos esteu fent tot això? O com us trobeu amb aquest aspecte? Perquè, a veure, els recursos, les retallades, tot això és molt limitat i això és una atenció molt personificada per lo que veig, molt integrada en tot, però molt personalitzada. Tot el que és molt personalitzat requereix molta atenció pels professionals i això és temps i això és qualitat assistencial. Aleshores, en quins problemes us trobeu? Perquè si això s'ha d'expandir a tot Catalunya i segons pinta el panorama aquest senyor diu que és molt negre, no sé com ho podrem resoldre això. No?
Pues lo estamos cuantificando, o sea, realmente el presupuesto y todo esto, los costes lo estamos ahora evaluando, pero por supuesto que no es gratis. Primero, lo que ya está montado, sinceramente, lo que está ya montado son los gestores de casos, pero el resto, lo que era la UFIGEC y los equipos, esto se ha de montar, y eso necesita un coste. Ahora mismo, pues se va a comenzar con pocas horas de cada profesional, pero bueno, cuando se cuantifique y se consolide un poco más, pues se sabrán los costes, pero realmente no sabía decírtelo, pero será costoso, claro. Pero yo creo que merece la pena, por la prueba piloto. A ver, si el futuro de un paciente que le puede costar a la sanidad una cronificación y una asistencia permanente, y lo que consigues es rehabilitar e integrar al paciente o a la persona, como este señor, pues creo que la inversión de futuro tiene unos frutos fantásticos, ¿no? Me parece a mí, digo yo. Està claro. Carles també pot dir. Sí, el tema dels recursos és un problema, perquè és que no n'hi haurà més. I no em vull fer gaire més pesat amb això, però és una obvietat macroeconòmica, per tant, només cal mirar el telenotícies cada dia. En aquest sentit, quina és la sortida? Són moltes sortides alhora, però les diré genèricament. Primera, és no gastar en sanitat el que no cal gastar en sanitat. Per exemple, la rehabilitació d'un barri a Olot va suposar una reducció del 45% del consum d'antidepressius en les persones que hi van participar. O sigui que nosaltres medicalitzem o utilitzem recursos sanitaris quan molt trastorn mental de media baixa intensitat es pot gestionar a través d'iniciatives comunitàries que res tenen a veure amb la medicina. És a dir, ens entestem en medicalitzar coses i incloure's a les xarxes assistencials coses que la pròpia comunitat tindria la capacitat de gestionar-se. El segon element, per tant, no fem sanitari el que no ho és. Intentem que es gestioni no sanitàriament i a través de la comunitat i els seus recursos allò que no cal que ho incloguem a la xarxa. I això no ho haurem d'aprendre, però és un element clau. Un altre element clau és invertir en recursos socials. Vull dir, ara mateix hi ha la lluita contra les desigualtats. Les desigualtats, per exemple, amb expectativa de vida de les persones amb salut mental segurament depenen més que invertim més en recursos socials que no pas que invertim en recursos sanitaris. Això hi ha tota l'evidència científica, per tant, posem els diners on cal. Dels diners que hi ha, segurament haurem de treure diners dels àmbits hospitalaris i centrar-los en els recursos comunitaris. El que ens ha explicat l'Hilari és un recurs comunitari, no és un recurs especialitzat, és un recurs comunitari. Per tant, hem de posar menys inversió en hospitals i més diners a la comunitat. I el quart element és la reenginyeria dels equips. És a dir, per fer diferent, per aconseguir coses diferents hem de fer diferent, i per fer diferent, com que tothom va així, s'ha de deixar de fer allò que no aporta avantatges. O sigui, cada equip ha de reflexionar, escolta, em queda el que faig, no aporta valor. Hi ha poc que reflexioni cada equip, se'n donarà compte que d'un 20 a un 30%, perquè això és sistemàtic a tots els estudis que hi ha, a un 20 a un 30% de l'activitat que fa no aporta valor. Doncs aquesta s'ha de deixar de fer i reinvertir-la en coses que s'hi ho aporten. Si el que explica l'Hilari aporta valor i redueix aquest estirent, ara ho exagero, si això és un 15% menys d'hospitalitzacions, doncs s'ha de tancar un 15% de llits. I els diners d'aquells llits reinvertir-los en millores socials, no sanitàries. Aquesta és la corrent que hem de reinvertir en el nostre país. És una pregunta molt pertinent, però és molt complexa de respondre perquè hi ha moltes alternatives que s'hi han de fer, però ho hem de fer. O sigui, tot això no ha de ser en el món dels discursos, sinó que ho hem de posar a la pràctica, perquè ens estem equivocant medicalitzant i hospitalitzant el que és la salut de les persones. El tema no va per aquí, no? I mentalitzant a la comunitat en general, a la ciutadania, de
de que tot això ho hem de poder integrar dintre del món real, que això és el que costa. A mí, si me permitís, os voy a dar un poco mi opinión complementaria. Yo no sé si es porque vivo de una pensión, ya que me dieron una incapacidad absoluta, ya veis la absolutez de la incapacidad, y claro, estoy económicamente muy limitado. Y además, a lo mejor también es por mi mentalidad catalana, que no me gusta gastar. Pero yo el tema este lo veo de otra manera, complementario, cuidado. Yo lo que veo es que, ¿verdad que habéis visto que os he puesto toda la formulita del paciente experto? Vale, pues yo en Reus, y yo soy muy orgulloso de mi ciudad, resulta que tengo una psiquiatra, Yolanda Alonso, una psicóloga, Maite Gavarró, un enfermero, Pera, y un asistente social. Y resulta que el gestor que decía Hilari era yo. ¿Por qué? Porque gracias al universo, yo diría a Dios, pero como hay quien no cree en Dios, pues digo al universo. Entonces, ya me encontraba lo suficientemente potente, empoderado, como para saber qué le pedía a cada profesional para integrar. Y aunque me visitaban en distintos espacios y tiempos, ellos cada semana en Reus, y creo que esto es CSM, el Centro de Salud Mental, o sea, público, cada viernes se reúnen y entre ellos hablan y dicen, oye, pues esto va por aquí, por allá. Yo cuando me desmedicalicé no fue porque yo me llamo José Antonio Llurba, sino porque con Yolanda vio que nutriéndome bien acababa el problema. ¿Por qué os explico eso? Porque yo lo que haría sería invertir mucho en la universidad, en cambiar el concepto a los psiquiatras, porque ahí está el problema. La medicación este enfoque tiene que venir de la base. Ahí es donde hay que invertir, porque es que habéis visto, mi recuperación no tiene nada que ver. Y encima algunos me decían, oye, pero es que lo macrobiótico es caro. Digo, no, te aseguro que no, porque es que lo macrobiótico es la cocina mediterránea, pero bien hecha, la de la abuela. Y además socialmente es mucho más correcto, porque es la de proximidad. Estamos incentivando el que no haya paro, señores. ¿Qué nos importa los aguacates de Perú? Coño, vamos a comer los melocotones de Riudecols, ¿vale? No sé, a mí me parece que hay que pensar un poco, debe ser eso del catalán y de las pelas. Pero me parece que hay que reubicarlo. La Míriam. Gràcies, Perdona. Perdona. Sí, yo quería decir. Sí. Lo de los costes, yo creo que merece la pena porque es una inversión para el futuro. Por mi experiencia, lo que he comprobado es que los recursos se utilizan mucho mejor. O sea, realmente a la larga se ahorra. Y hay menos sufrimiento sobre todo. O sea, que yo creo que no hay otra. O sea, haya recursos o no, yo creo que es el camino de invertir. Luego, a nivel metodológico, lo que hablaba antes, si se trabaja de una manera como dice Carlas, ¿no? Aprovechando los recursos y siendo eficaz, pues por eso es tan importante elegir un buen modelo que aplique este tipo de programa comunitario. Un modelo, filosofía y método. ¿Vale? Aquí hi havia una altra pregunta. Enhorabuena per la taula. La pregunta que voy a comentar, Josep, ya me la has contestado, pero porque yo considero que es muy interesante esta parte del paciente experto. La fórmula que nos has dado son la visión tiene que ser holística, vista desde muchas partes. Yo considero que la psiquiatría actual que tenemos pues se intenta mirar se intenta, pero no se ha conseguido todavía. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los pacientes expertos sean más visibles y se puedan ir implementando y que no solo la medicina o que haya diferentes terapias que sean también eficaces, porque ya hemos visto que no solo es necesario medicalizar. Correcto, muy buena pregunta, gracias. La voy a responder un poco, pero me parece que Carlos nos la va a responder al 100%, porque yo la figura del paciente experto la hago de una forma intuitiva.
me enteré de esta manera de ser. ¿Por qué? Porque me relacioné con Emilia. Emilia no es el nombre de una mujer, son las siglas de Environmental Health, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de un grupo de psiquiatras a nivel europeo que son vanguardistas y que comparten sus experiencias con el resto de los países. Y en España tenemos la representación en el fórum con la doctora María Paz, y después con la psicóloga Carmen Masferrer y un equipo. Entonces yo me enteré de esta figura y esto a mí me fue muy bien porque me empoderó. Dije, hombre, pero si este soy yo no lo sabía. Y le pregunté al equipo de Emilia, oye, ¿y cómo me podría formar? Porque me parece que es, y además no para mí, porque yo soy uno más, hay mucha, como tú bien dices, hay muchísimos pacientes expertos y a la que le saques la medicación y lo pongas en su sitio, muchísimos más, pero brutal, Y entonces, precisamente antes de entrar en la charla, hemos compartido con Carlos y él ya me ha dado su dirección para que me ponga en contacto con un departamento que no hemos tenido tiempo de centrar y por eso le paso la palabra a él, porque hay quien se dedica a formar pacientes expertos, no todavía en salud mental, pero vamos a aportar el granito de arena entre todos. Por favor. És que la xarxa pacient expert parla exactament del que comentàvem abans, de que, escolta'm, allò que la pròpia societat pugui fer servir per donar resposta als seus problemes de salut és una solució òptima i infinitament més eficient. L'experiència de pacient expert que està molt extesa a Catalunya, per exemple, ara s'acaba de publicar un assaig clínic on l'estratègia de pacient expert baixa tant el sucre com en la millor insulina. Hi ha un cost zero i amb una medicalització del procés pràcticament zero i amb uns avantatges addicionals en número de reduccions de consum de recursos i tal, que bueno, esto sería hablar de dinero, que a lo mejor no es lo que toca. Però en termes de salut, una estratègia d'unitat, una estratègia de pacients experts permet un control de les patologies tan bo com el millor dels medicaments. Per tant, per què no utilitzem aquest tipus de recursos i ens entestem a medicalitzar-ho tot i empastillar-ho tot? Jo estic encantat d'haver-te conegut i a partir d'aquí començarem a treballar també en l'àmbit de la salut mental. Estratègies de pacient expert en l'àmbit de la depressió, de la tira de trastorns mentals serien superpotents. De fet, ja s'hi està començant a treballar. Una pregunta de Jordi, també? Hola, soc el Jordi Quílez, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu també. Enhorabona per la taula. Una pregunta per l'Hilari, per al Carles. Hilari, al programa, a la presentació del pilot, has parlat del gestor de casos, heu parlat que hi havia un infermer, un psicòleg, no has acabat de dir el que pensaves, jo per això t'ho pregunto, no sé, si penses que hi ha d'haver un col·lectiu o hi ha d'haver una figura professional que encaixa dintre d'aquest perfil o no, amb els PCIs també va haver aquesta qüestió ja fa uns anys i no es va definir ben bé quin havia de ser el perfil professional perquè ocupés aquesta figura. Jo no sé què penseu, si ha de ser un infermer, si ha de ser un psicòleg, si ha de ser el que sigui, si ha de ser el més adient o penseu que hi ha una figura... Jo ho tinc molt clar, però us ho pregunto a vosaltres. Bueno, la experiencia real es que los PSI, ¿no? Son enfermeros, trabajadores sociales, ¿no? Y está funcionando. No podemos decir que no. Ahora, yo pienso, ¿no?, que con lo que viene este perfil de paciente que acabamos de describir ahora, bueno, ¿qué figura debe ser la más idónea, no? Yo soy enfermero. No. Pues lo mismo puede hacerlo otro profesional, Yo antes he tenido algún debate con Mar y cada uno opina diferente y somos enfermeros, Total. Claro, viendo situaciones de crisis agudas en los domicilios, situaciones de riesgos importantes, ¿no?, de suicidios, ¿no?, situaciones urgentes, ingresos hospitalarios, esta visión global, ¿no?, integral que se pide, ¿no?, ahora, atención integral sobre la persona. Claro, uno de los mejores profesionales es la enfermería, lo tiene, estamos formados para eso. Eso está clarísimo. No puedo decir más.
Hombre, a mí me gustaría ver tu respuesta en un congreso de trabajadores sociales Pero bueno. Que es broma, pero bueno, que es broma. No, porque este es el tema es este. El médico. Claro, depende. Exacto. Esta es una pregunta muy delicada, ¿eh? Entonces, cuando es muy homogéneo el foro, es fácil de responder, ¿no? Pero cuando es mezclado ya hay que ser más... La verdad es que este es un tema clave, ¿eh? El tema del gestor de casos, primero, ¿qué es gestionar el caso? En esto hay diálogo, hay debates muy sesudos. Gestión clínica, gestión funcional... Ahí vamos. Entonces, aquí se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, aquí se han juntado decenas de gente, porque es el elemento clave. En entornos de complejidad, donde múltiples factores están interviniendo en la vida de estas personas, alguien tiene que poner orden, ¿no? Este ángel vamos a llamarle gestor de casos. ¿Y qué es el gestor de casos? Nosotros, fijaros, la definición que se está utilizando y que se va a promover en el próximo plan de salud será: gestión de casos es el que vela, es el vetllador, que vela, que garantiza que el plan terapéutico, el plan de atención de la persona es llevado a cabo. Y esta figura puede o no puede incorporar prácticas expertas, prácticas avanzadas, capacidad de activar recursos. ¿Puede o no puede llevarlo? En todo caso, seguro que un gestor de casos es el que vela porque el plan de atención, aquello que prevé el plan de atención, se lleva a cabo en el conjunto del sistema. ¿Quién es el perfil que tiene idóneo? Esto depende de la persona en el sentido de la preferencia de la persona, del tipo de problemática que presenta la persona y de las condiciones del territorio donde esa persona vive. Porque en un entorno rural o en un entorno urbano, o si tu patología es fundamentalmente mental o es orgánica, o si la problemática es social o es sanitaria, quien manejará esta barca será distinta. Por lo tanto, hay que conseguir este mix. Y es un tema muy complejo. Seguramente, ahora ya estamos acordando, gestor de casos es el que garantiza el cumplimiento del plan terapéutico y puede o no puede incorporar otras actividades. La figura de gestor de casos se establece por pactos en el territorio. Es decir, qué entendemos y qué políticas de gestión de casos establecemos va por territorios, no va por gremios, no va por patologías, no va por proveedores, va por territorios. Y en cada territorio adoptan su estrategia. La estrategia es un mix del pacto territorial, aquello que todos los agentes del territorio acuerden, con las preferencias del paciente, que siempre son las que mandan en caso de que pueda ser posible adoptar esa preferencia. Es decir, que el paciente, siempre que le podamos dar respuesta, es el que elige quién es el gestor de casos. En este contexto, cuanto más de salud es la problemática, más enfermería tiene el perfil idóneo. Cuanto más mental es el argumento o el problema principal sobre el que gira, más la enfermería de salud mental tendría el papel fundamental. Cuanto más sea el componente social o el componente orgánico, podrían ser otros colectivos. O sea, hay que tener una mirada muy flexible y muy poco gremial. En todo caso, seguro que enfermería tiene un papel fundamental, porque tiene el perfil idóneo y porque los médicos en general también tienen poco interés en fagocitar este ámbito de trabajo. Y esto también da una ventaja competitiva a enfermería, ¿no? O sea pero que es un tema muy complicado. Si lo podemos resolver, pues habremos avanzado mucho. O sea que yo creo que aquí tenéis una gran labor a hacer. Pero sobre todo tenéis que participar en el diseño de este debate. Tenéis que estar presentes en los territorios, en el departamento y allí donde se geste esto, porque esto es tema grueso del próximo plan de salud. Jo us convido a continuar el debat prenent un cafè, perquè ens passem de l'hora, però les preguntes que han quedat...